Soy Ebed-Melech, un siervo etíope en la corte de Sedequías, el último rey de Judá. Tal vez nunca hayas escuchado mi nombre, pero mi historia es un recordatorio de que la valentía y la fe, incluso de las personas más humildes, pueden tener un impacto eterno. A menudo pensamos que los héroes son grandes líderes o profetas, pero la Biblia está llena de historias como la mía, relatos de personas comunes que, confiando en Dios, marcaron la diferencia. Cuando todos en Judá estaban paralizados por el miedo y la desesperación, yo tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino también la de un hombre llamado Jeremías. Fue un momento de valentía que requirió ir contra la corriente, enfrentando el rechazo y el peligro, pero también fue un acto de fe que mostró que Dios está con aquellos que eligen lo correcto. ¿Has oído hablar de los héroes olvidados de la Biblia? Mi vida te mostrará que Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Suscríbete para descubrir cómo puedes ser parte del plan de Dios, incluso cuando te sientas insignificante. Pero mi historia no comienza con actos heroicos, sino en un tiempo de caos y traición en Judá. Imagina una ciudad completamente rodeada por un ejército enemigo, sin escapatoria, con el hambre y el miedo extendiéndose por las calles como una sombra. Eso era Jerusalén durante el asedio babilónico. Durante años, el profeta Jeremías había advertido sobre este juicio venidero, instando al pueblo a arrepentirse y someterse al plan de Dios. Pero nadie escuchó. Sedequías, el rey, estaba atrapado entre su miedo a los babilonios y su dependencia de los príncipes de Judá, quienes lo empujaban hacia alianzas políticas en lugar de buscar a Dios. En medio de esta confusión, Jeremías se convirtió en un blanco. Su mensaje de verdad no solo no era bien recibido, sino que era considerado traición. El caos no solo era externo, había una crisis interna. Los líderes traicionaban a su propio pueblo, poniendo sus intereses por encima de la seguridad de Jerusalén. La moral estaba destruida y el pueblo clamaba por respuestas que el rey no podía dar. Fue en este contexto de desesperación que Dios comenzó a trabajar a través de mí, un siervo extranjero, para llevar esperanza a un profeta en peligro. ¿Qué harías si vivieras en medio de una crisis como esta? ¿Te atreverías a actuar o te quedarías paralizado por el miedo? Deja tu respuesta en los comentarios. Fue en medio de este panorama oscuro cuando Jeremías enfrentó la mayor amenaza a su vida. Jeremías siempre había sido un hombre valiente, pero sus palabras no eran fáciles de escuchar. Él hablaba lo que Dios le ordenaba, y eso a menudo significaba enfrentarse al odio y al rechazo de su propio pueblo. En lugar de buscar alianzas políticas o estrategias militares, Jeremías instaba a la rendición, asegurando que era la única forma de sobrevivir y cumplir con el plan de Dios. Los príncipes de Judá, sin embargo, no querían escuchar este mensaje. Para ellos, Jeremías era un traidor, alguien que debilitaba el ánimo del pueblo y favorecía al enemigo. Decidieron deshacerse de él de la manera más cruel posible, lo arrojaron a un pozo fangoso, sin agua, un lugar donde moriría lenta y dolorosamente. Nadie en la corte se atrevió a hablar por él. El miedo al poder de los príncipes era demasiado grande y Jeremías fue abandonado. Su figura, cubierta de barro y casi sin fuerzas, era una representación del rechazo total del pueblo hacia la verdad de Dios. Dale like si crees que la verdad debe ser defendida, incluso cuando es difícil de aceptar. Al ver esta injusticia, algo dentro de mí no me permitió quedarme callado. Sabía que debía hacer algo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Como siervo etíope en la corte de Judá, mi posición era frágil. No era un israelita, ni tenía un estatus elevado. A menudo era ignorado, una voz que nadie consideraba importante. Sin embargo, cuando vi lo que le habían hecho a Jeremías, sentí una carga en mi corazón que no podía ignorar. Sabía que defender al profeta de Dios significaba enfrentar a los príncipes que lo habían condenado. Estos hombres tenían el poder de arruinar mi vida con una sola palabra.
pero también sabía que quedarme en silencio era algo que no podía soportar. La injusticia era demasiado grande y Dios me estaba llamando a actuar. Fue un momento de lucha interna. ¿Qué harías si supieras que tu vida podría estar en peligro por defender lo correcto? Yo sabía que no podía salvar a Jeremías con mis propias fuerzas, pero confié en que Dios me respaldaría. Mi vida estaba en sus manos. Finalmente, decidí presentarme ante el rey Sedequías. Este acto requería no solo valor, sino también una fe inquebrantable en que Dios estaba obrando a través de mí. Era un simple siervo, pero sabía que el Dios de Israel estaba conmigo. ¿Te atreverías a defender la justicia, incluso cuando todo está en tu contra? Déjalo en los comentarios. Mi encuentro con el rey sería un momento decisivo no solo para Jeremías, sino también para mi vida. Presentarme ante el rey Sedequías fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Él era un hombre débil, atrapado entre sus temores y las influencias corruptas de los príncipes. Sabía que mi petición podría ser rechazada, pero también sabía que debía intentarlo. Con un nudo en la garganta, me arrodillé ante el rey y dije: «Oh rey, Jeremías no merece morir en ese pozo. Lo han arrojado allí injustamente, y si no haces algo, perecerá». Mis palabras fueron directas, pero mi tono era respetuoso. Sabía que debía hablar con humildad, pero también con firmeza. El rey me miró en silencio por un momento. Sabía que estaba tomando un gran riesgo al enfrentarme a los príncipes, pero su expresión cambió. Finalmente, me dio permiso para rescatar a Jeremías, diciéndome: «Toma a algunos hombres contigo y haz lo que sea necesario». Fue un momento de alivio, pero también de responsabilidad. Comparte este video si crees en la importancia de hablar con valentía. Mi misión apenas comenzaba. El permiso del rey era solo el primer paso. Rescatar a Jeremías sería una tarea llena de desafíos. Con el permiso del rey, rápidamente reuní a algunos hombres y buscamos cuerdas y materiales para sacar a Jeremías del pozo. Sabía que no sería fácil, el profeta estaba débil y el lugar era peligroso. Pero no podíamos permitirnos fallar. Cada paso de esta misión estaba guiado por la oración y la fe en que Dios nos respaldaría. Al llegar al pozo, el corazón se me encogió al ver a Jeremías. Estaba cubierto de barro, apenas podía moverse y su mirada reflejaba tanto sufrimiento como esperanza. Le grité desde arriba: «Jeremías, hemos venido a sacarte. Confía en Dios, Él no te ha olvidado». Atamos las cuerdas con cuidado y le pedimos que las colocara bajo sus brazos. Mientras tirábamos de él, orábamos para que Dios nos diera las fuerzas necesarias. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos sacarlo. Sus primeras palabras no fueron de queja, sino de gratitud a Dios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha llamado a una misión difícil? Comparte tu experiencia en los comentarios. El rescate de Jeremías no solo fue un acto de fe, sino también un recordatorio de que Dios nunca abandona a sus siervos. Pero sabía que las consecuencias de este acto no tardarían en llegar. Cuando finalmente miré hacia el pozo, la imagen que vi quedó grabada en mi mente para siempre. Jeremías estaba hundido en el barro hasta las rodillas, su ropa pegada a su cuerpo, su rostro cansado y sus ojos apagados. Este no era solo un hombre atrapado físicamente, estaba emocional y espiritualmente agotado después de haber soportado tanto rechazo, soledad y sufrimiento. El pozo fangoso no solo representaba su encierro, sino también el rechazo de todo un pueblo hacia la verdad de Dios. Cada paso que dio Jeremías en obediencia a su llamado había sido respondido con odio, burla y persecución. Ahora, este profeta de Dios, que nunca había temido hablar lo que el Señor le ordenó, estaba al borde de la muerte en un lugar olvidado por todos, menos por Dios. Me arrodillé junto al borde del pozo y le grité con una voz firme pero llena de esperanza: «Jeremías, estamos aquí para sacarte. Confía en que Dios no te ha abandonado».
Él siempre cumple sus promesas. Pude ver cómo una chispa de vida regresaba a sus ojos. Aunque estaba débil, asintió lentamente. Sabía que Dios estaba actuando. Dale like si crees que nadie merece ser olvidado en su sufrimiento. Jeremías estaba cubierto de barro, pero su fe brillaba como un faro. Sin embargo, nuestro trabajo apenas comenzaba. El rescate requeriría todo nuestro esfuerzo y el peligro no había terminado. Rescatar a Jeremías fue un acto de fe y esfuerzo conjunto. Con cuidado, preparamos las cuerdas, asegurándonos de que fueran lo suficientemente fuertes como para soportar su peso. Pero sabía que no solo necesitábamos fuerza física, necesitábamos la guía de Dios para que todo saliera bien. Mientras lanzábamos las cuerdas hacia el fondo, grité: «Coloca estas cuerdas bajo tus brazos y confía en nosotros. Te sacaremos de aquí». Mientras lo hacíamos, también improvisamos acolchados con telas para evitar que las cuerdas lastimaran su piel frágil. Era un detalle que podía parecer insignificante, pero simbolizaba el cuidado y la compasión que Dios nos llama a tener con los que sufren. El proceso fue lento y agotador. Mis hombres y yo jalamos con todas nuestras fuerzas, orando en silencio para que las cuerdas no se rompieran y Jeremías tuviera las fuerzas para sostenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el profeta emergió del pozo. Estaba cubierto de barro y apenas podía mantenerse en pie, pero estaba vivo. Cuando lo ayudamos a ponerse de pie, Jeremías nos miró con ojos llenos de gratitud. «Dios los ha enviado», dijo con voz débil pero llena de convicción. Sus palabras fueron un recordatorio de que cuando obedecemos a Dios, nuestras acciones pueden ser una respuesta a las oraciones de otros. ¿Has presenciado un acto de bondad que haya cambiado tu vida? Déjanos tu historia en los comentarios. El rescate de Jeremías fue un momento de victoria, pero también marcó el inicio de una nueva serie de desafíos. No todos celebraron lo que habíamos hecho. Mientras el barro en nuestras manos y ropa era prueba de nuestra valentía, para algunos en la corte era motivo de burla y desprecio. Los príncipes de Judá, los mismos que habían arrojado a Jeremías al pozo, estaban furiosos. Mi acto de valentía no solo desafió su autoridad, sino que también puso en evidencia su crueldad. Pronto, comenzaron a circular rumores y amenazas. Sabía que mi posición como siervo extranjero me hacía vulnerable. Podían considerarme un traidor o simplemente un obstáculo que debía ser eliminado. Pero, aunque mi cuerpo sentía el temor, mi espíritu estaba en paz. Sabía que había hecho lo correcto. El profeta Jeremías, ahora libre, me aseguró: «Dios está contigo, Ebed-Melech. Él no te abandonará». Sus palabras me fortalecieron y me recordaron que, aunque los hombres puedan intentar intimidarnos, la protección de Dios es más poderosa que cualquier amenaza. ¿Te han criticado alguna vez por hacer lo correcto? Comparte cómo enfrentaste esa situación en los comentarios. Mientras yo enfrentaba estas reacciones, Dios ya estaba preparando algo para asegurarme que no estaba solo. En medio de las tensiones crecientes en la corte, Jeremías vino a mí con un mensaje de parte de Dios. Era una promesa que cambiaría mi perspectiva y confirmaría que mi acto de fe no había pasado desapercibido ante los ojos del Señor. «Ebed-Melech», dijo Jeremías, «así dice el Señor, no temas, porque te libraré en el día del juicio. No caerás en manos de aquellos a quienes temes. Yo estaré contigo y te salvaré, porque has confiado en mí». Estas palabras resonaron en mi corazón como un bálsamo de esperanza. No solo Dios había visto mi acto de valentía, sino que también me había prometido su protección. Esta promesa era un recordatorio de que Dios es fiel a quienes confían en Él, incluso en los momentos más oscuros. Mientras los ejércitos babilónicos continuaban acercándose y la destrucción de Jerusalén parecía inminente, estas palabras se convirtieron en mi refugio. Dale like si crees que Dios recompensa la fe de aquellos que confían en Él.
La promesa de protección divina me dio la fuerza para enfrentar los días venideros, cuando el juicio de Dios sobre Judá finalmente se cumpliría. El día que temíamos finalmente llegó. Los babilonios rompieron las murallas de Jerusalén y la ciudad cayó bajo su poder. El estruendo de los muros al derrumbarse, los gritos de la gente corriendo en busca de refugio y el humo de los incendios llenaron el aire. Era el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Judá había rechazado a Dios y ahora enfrentaba las consecuencias. Desde mi lugar en la corte, vi el caos apoderarse de todo. Los soldados invadieron las calles, saqueando hogares y templos, mientras el pueblo huía desesperado o caía bajo la espada. El templo, el lugar sagrado donde habitaba la presencia de Dios, fue destruido, un acto que simbolizaba la ruptura total entre Judá y el Señor. A pesar de la destrucción, recordé las palabras que Dios me había dado a través de Jeremías: te libraré en el día del juicio. Esa promesa era mi única esperanza en medio de la devastación. Incluso cuando parecía que todo estaba perdido, confié en que Dios estaba conmigo, guiándome y protegiéndome. ¿Has visto cumplirse algo que parecía imposible, para bien o para mal? Comparte tu experiencia en los comentarios. Mientras Jerusalén ardía, aprendí que, aunque las circunstancias sean desoladoras, la fidelidad de Dios nunca falla. Pero la caída de Jerusalén no fue el final de mi historia. Después del rescate de Jeremías, nuestra relación cambió profundamente. No éramos solo un siervo y un profeta, nos convertimos en amigos unidos por la fe y la valentía. Pasábamos horas hablando de las promesas de Dios, reflexionando sobre su justicia y su amor incluso en medio del juicio. Jeremías me habló sobre su llamado, como desde joven había resistido ser profeta por miedo, pero como Dios lo había fortalecido. Me dijo algo que nunca olvidaré: la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Esa frase se quedó grabada en mi corazón, porque sabía que era verdad. Hablar con el rey y rescatar a Jeremías no había sido fácil, pero lo hice porque confiaba en Dios. En esos momentos de reflexión y oración, aprendí que la verdadera amistad está arraigada en el propósito divino. Jeremías no solo era un profeta para mí, se convirtió en un mentor, alguien que me ayudó a comprender más profundamente quién era Dios y cuál era mi lugar en su plan. ¿Tienes una amistad basada en la fe que te ha fortalecido en momentos difíciles? Déjalo en los comentarios. Nuestra relación no solo me ayudó a crecer espiritualmente, sino que también me preparó para lo que estaba por venir. Mi vida como siervo en la corte de Judá había sido, hasta ese momento, una rutina de obediencia y servicio. Pero el acto de rescatar a Jeremías y las palabras de Dios a través de él cambiaron completamente mi perspectiva. Entendí que mi devoción a Dios no podía limitarse a rituales externos o un servicio silencioso, debía ser activa, valiente y transformadora. Por primera vez, experimenté lo que significaba tener una relación personal con el Dios de Israel. Este no era solo el Dios de los hebreos, sino un Dios que veía a un extranjero como yo y me llamaba por mi nombre. Aprendí que mi identidad como etíope no era un obstáculo para Dios. En su reino, la fe trasciende las fronteras nacionales y culturales. Comencé a ver cada acto de obediencia, por pequeño que fuera, como una forma de honrar a Dios. Desde mis deberes más simples en la corte hasta las decisiones más valientes, entendí que todo tenía un propósito en su plan. ¿Cómo ha cambiado tu vida una experiencia de fe? Cuéntanos en los comentarios. Este nuevo entendimiento no solo me fortaleció espiritualmente, sino que también me preparó para inspirar a otros a seguir el camino de la justicia. Después del rescate de Jeremías, mi acción comenzó a tener un impacto que nunca imaginé. Algunos en la corte, especialmente aquellos que se habían mantenido en silencio por miedo, comenzaron a reconsiderar sus posturas. Mi decisión de defender la justicia, incluso siendo un extranjero, les mostró que era posible actuar correctamente a pesar del peligro.
Los sirvientes, que a menudo se sentían ignorados e impotentes, empezaron a verme como un ejemplo. Si Ebed-Melech, un etíope, puede enfrentarse a los príncipes y al rey, ¿qué nos impide a nosotros defender lo correcto? Esta frase, escuchada en murmullos en la corte, me llenó de gratitud. Dios estaba usando mi pequeño acto de valentía para inspirar a otros. Sin embargo, no todo fue apoyo. Algunos me miraban con sospecha, pensando que mi valentía era una amenaza para el orden establecido. Pero mi seguridad no estaba en las opiniones de los hombres, sino en la promesa de Dios. Comparte este video si crees que una acción justa puede cambiar el rumbo de una nación. Ver cómo mi fe inspiraba a otros me recordó que cuando obedecemos a Dios, nuestro impacto va más allá de lo que podemos imaginar. Pero la resistencia también crecía, y sabía que las amenazas no terminarían fácilmente. Aunque era un simple siervo, mi influencia en la corte comenzó a hacerse evidente. Mi acto de valentía rompió el silencio que había dominado durante tanto tiempo, mostrando que incluso los más humildes pueden tener una voz poderosa. No buscaba reconocimiento, pero sabía que Dios me había puesto allí para un propósito. La corte de Sedequías estaba llena de intrigas, miedo y traición. Los príncipes controlaban gran parte del poder y el rey estaba atrapado entre sus deseos y la presión de los babilonios. En este contexto, mi acto de defender a Jeremías fue como un rayo de luz en un lugar oscuro. Sin embargo, mi posición también era precaria. Sabía que los príncipes no habían olvidado lo que hice y que sus planes contra mí podían intensificarse. Pero mi confianza no estaba en mi estatus ni en mi fuerza, sino en Dios. ¿Crees que Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito, sin importar su posición? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras enfrentaba esta dualidad de respeto y rechazo, recordé que la fidelidad a Dios siempre debe estar por encima del miedo a los hombres. No todos en la corte de Sedequías aceptaron mi intervención con gratitud. Los príncipes de Judá, aquellos que controlaban las decisiones y manipulaban al rey, comenzaron a verme como una amenaza. Mi acto de valentía no solo salvó a Jeremías, sino que expuso su crueldad y su rechazo a la verdad. Había roto el silencio, y ellos no podían tolerarlo. Aunque yo era solo un siervo extranjero, sabían que mi ejemplo podía inspirar a otros a cuestionar sus decisiones. Empezaron a circular rumores y comentarios malintencionados. Algunos insinuaban que yo había actuado por intereses personales, otros decían que era un traidor que simpatizaba con los babilonios. Los días en la corte se volvieron tensos. Cada mirada sospechosa, cada murmullo a mis espaldas, me recordaban que estaba en peligro. Sin embargo, no dejé que el miedo me paralizara. Recordé las palabras de Jeremías: Dios está contigo, Ebed-Melech. Él te protegerá. Estas palabras no eran solo consuelo, eran una promesa en la que decidí confiar plenamente. ¿Te has sentido alguna vez rodeado de enemigos por hacer lo correcto? Déjanos tu historia en los comentarios. Aunque el peligro era real, sabía que Dios no me había abandonado y que su justicia prevalecería. Mientras las tensiones en la corte aumentaban, llegó el juicio que Jeremías había profetizado: los babilonios invadieron Jerusalén. La ciudad, antes llena de vida, ahora estaba en ruinas. Las casas ardían, el templo sagrado fue saqueado, y muchos fueron llevados al exilio. En medio de esta devastación, la promesa de Dios a través de Jeremías me sostuvo. Dios me había dicho: no temas, Ebed-Melech. Yo te libraré. No caerás en manos de aquellos a quienes temes, porque has confiado en mí. Cada vez que veía el caos a mi alrededor, esas palabras me recordaban que Dios es fiel a quienes confían en Él. Mientras otros caían presos o morían en la destrucción, yo fui protegido de manera milagrosa. Dios no solo me libró físicamente, sino que también me dio paz en mi corazón. En medio de la incertidumbre, sentí una seguridad que solo podía venir de Él.
¿Has experimentado la protección de Dios en momentos de peligro? Comparte tu testimonio en los comentarios. Este tiempo difícil me enseñó que la verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en el cuidado soberano de Dios. Después de sobrevivir a la caída de Jerusalén, pasé tiempo reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Las lecciones que aprendí en esos días de juicio y caos marcaron mi vida para siempre. Comprendí que Dios no abandona a los que confían en Él, incluso cuando todo parece perdido. Vi cómo el sufrimiento puede revelar el verdadero carácter de las personas. Algunos se hundieron en el miedo y la desesperación, mientras que otros encontraron una fuerza renovada en su fe. Jeremías me enseñó que, a pesar de las circunstancias, Dios siempre está trabajando para cumplir su propósito. Mirando hacia atrás, entendí que mi acto de rescatar a Jeremías no fue solo un momento de valentía, sino parte de un plan mayor. Dios me había usado para preservar la vida de su profeta, alguien que continuaría guiando a su pueblo incluso en el exilio. Esto me enseñó que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto eterno. ¿Qué lecciones importantes has aprendido en tiempos difíciles? Comparte tu testimonio en los comentarios. Reflexionar sobre estos eventos fortaleció mi fe y me preparó para el próximo capítulo de mi vida. Mi acto de fe no se limitó a rescatar a Jeremías, tuvo un impacto que trascendió mi tiempo en la corte de Judá. Mi historia comenzó a contarse entre los sobrevivientes y los exiliados, quienes encontraron esperanza en ella. Personas que nunca me habían conocido comenzaron a ver que Dios podía usar a cualquiera, sin importar su origen o posición, para cumplir su propósito. Los exiliados en Babilonia, en medio de su dolor y confusión, escucharon sobre lo que Dios había hecho a través de mí. Mi fe y valentía se convirtieron en un recordatorio de que Dios no olvida a sus siervos fieles, incluso en los momentos más oscuros. Esto me hizo comprender que, aunque mis acciones parecían pequeñas en el momento, su impacto alcanzó a generaciones futuras. Dios usó mi vida como un ejemplo de su poder para proteger y guiar a quienes confían en Él. Mi fe trascendió las fronteras de mi tiempo y lugar, convirtiéndose en un testimonio eterno. ¿Qué legado de fe te gustaría dejar? Deja tu respuesta en los comentarios. Saber que mi historia continuó inspirando a otros me llenó de gratitud hacia Dios, quien había dirigido cada paso de mi vida. Aunque fui un extranjero en la tierra de Judá, nunca me sentí como un extraño para Dios. Él me conocía, me llamó por mi nombre y me dio un propósito que trascendió mi posición y origen. Esta comprensión me dio una identidad más profunda que cualquier título o posición en la corte. Dios me mostró que su amor y su plan no están limitados por nacionalidades o jerarquías humanas. En su reino, lo único que importa es la fe y la disposición a obedecer su llamado. Esto me enseñó que, aunque los hombres puedan despreciarnos o subestimarnos, Dios siempre ve nuestro valor. Mi vida se convirtió en un testimonio de que la fe no tiene fronteras y que Dios puede usar a cualquiera para cumplir su voluntad. Desde el momento en que decidí hablar ante el rey hasta el día en que vi a Jeremías libre, cada paso de mi camino fue una prueba de que Dios es fiel. Dale like si crees que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Mi última reflexión es que nunca debemos subestimar lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, sin importar cuán humildes o insignificantes nos sintamos. Después de liberar a Jeremías, tuvimos una conversación que nunca olvidaré. Me contó lo que experimentó mientras estaba en el pozo fangoso. Ebed-Melech dijo con voz profunda, en ese lugar sentí el peso del silencio de Dios como nunca antes. Era como si Él se hubiera apartado de mí. El silencio de Dios es uno de los momentos más difíciles de enfrentar para cualquier creyente. Jeremías me explicó cómo, en el pozo, se encontró cara a cara con sus propios temores y dudas. Sin embargo, incluso en esa oscuridad, recordó las promesas de Dios y eligió confiar. Aunque no escuchaba su voz, dijo, sabía que Él no me había abandonado. Esa lección se convirtió en algo personal para mí.
A menudo pensamos que el silencio de Dios significa su ausencia, pero Jeremías me enseñó que es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. En el pozo, Jeremías aprendió a depender completamente de Dios, no en las circunstancias ni en lo que podía entender. ¿Cómo mantienes tu fe cuando parece que Dios guarda silencio? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Esta experiencia me ayudó a ver que, incluso en la oscuridad, Dios está presente, trabajando en nuestros corazones para llevarnos a confiar más profundamente en Él. En los días posteriores al rescate, recordé una historia que había oído sobre el profeta Samuel y cómo Dios lo ayudó a liderar al pueblo de Israel en tiempos de crisis. Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Esa frase resonó en mi corazón. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Reflexioné sobre mi propia vida y vi claramente la mano de Dios en cada paso. Desde mi llegada como siervo extranjero hasta mi valentía para hablar con el rey, cada momento estuvo guiado por su poder. Incluso cuando parecía que las circunstancias estaban en mi contra, Dios nunca me dejó. Esta historia de Ebenezer me inspiró a levantar mi propia piedra en mi corazón. No era una piedra literal, sino un recordatorio constante de que Dios había estado conmigo en todo momento. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil olvidar las veces que Dios ya nos ha ayudado. Esta lección me enseñó a vivir con gratitud y confianza en su fidelidad. Comparte este video si crees que Dios nunca nos abandona. Esta inspiración renovó mi esperanza y me ayudó a ver que cada desafío es una oportunidad para recordar la fidelidad de Dios. Aunque la destrucción de Jerusalén marcó el fin de la monarquía de Judá, mi trabajo en la corte no terminó. Continué sirviendo con fidelidad, sabiendo que cada pequeño acto podía ser usado por Dios. No buscaba reconocimiento, pero entendí que mi papel, por pequeño que fuera, tenía un propósito en el plan de Dios. En los días posteriores al juicio, el ambiente en Judá cambió drásticamente. Los que quedaron en la tierra eran pocos y estaban llenos de temor. Muchos me miraban con curiosidad, preguntándose cómo un siervo extranjero había sobrevivido a las intrigas de la corte y a la invasión babilónica. Mi respuesta siempre fue la misma: fue el Señor quien me libró. Mi testimonio se convirtió en una fuente de esperanza para aquellos que habían perdido todo. Dios no solo me protegió, sino que me dio la oportunidad de compartir su fidelidad con otros. Mi fidelidad en el servicio no era solo hacia los hombres, sino hacia el Dios que había estado conmigo desde el principio. ¿Qué significa para ti ser fiel en todo? Deja tu reflexión en los comentarios. Saber que Dios usaba incluso mis actos más pequeños me llenaba de gratitud y me recordaba que su plan siempre es perfecto. Aunque no fui llevado al exilio en Babilonia, mi historia llegó a oídos de los exiliados. Ellos, lejos de su tierra y en medio de una cultura extranjera, encontraron esperanza en mi ejemplo. Aprendieron que Dios es fiel incluso en circunstancias difíciles y que puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. Para los exiliados, mi vida fue un recordatorio de que Dios no abandona a sus siervos. Si un etíope en la corte de Judá podía confiar en Dios y ver su fidelidad, ellos también podían hacerlo. Mi historia se convirtió en un testimonio que trascendió fronteras, uniendo a personas de diferentes orígenes en la fe común en el Dios de Israel. Dios puede usarnos, no importa dónde estemos, fue el mensaje que mi historia llevó a Babilonia. Los exiliados enfrentaban desafíos enormes, pero mi testimonio les recordaba que el mismo Dios que había estado conmigo también estaba con ellos. ¿Alguna vez te has sentido inspirado por alguien que no conocías personalmente? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Mi historia mostró que la fe no tiene límites y que la fidelidad de Dios se extiende a todos los que confían en Él. A medida que envejecía, comprendí que mi vida tenía un propósito mayor. No solo fui llamado a rescatar a Jeremías, sino a dejar un legado de fe para las generaciones futuras.
Mi historia era prueba de que Dios no se limita por fronteras, nacionalidades o posiciones sociales. La fe no tiene fronteras, solía decir a quienes se acercaban a mí. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecerle. Mi experiencia me enseñó que no importa cuán insignificante podamos sentirnos, si confiamos en Dios, Él puede usarnos de maneras que nunca imaginamos. Mi mensaje a las generaciones futuras era claro: la fe y la valentía son las herramientas más poderosas que podemos tener. No importa cuán oscuro sea el camino, la luz de Dios siempre guiará a los que confían en Él. Comparte este mensaje si crees que todos pueden ser usados por Dios, sin importar de dónde vengan. Mi vida fue un testimonio vivo de esta verdad y espero que inspire a otros a caminar en fe y obediencia. Después de haber enfrentado tantas pruebas y haber sido testigo de la destrucción de Jerusalén, una verdad se hizo cada vez más clara para mí: la justicia de Dios es perfecta y nunca falla. Aunque a menudo parece que los malvados prosperan y los justos sufren, aprendí que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestras expectativas. Cuando los príncipes me despreciaron y buscaron silenciarme, pensé que su poder era insuperable. Pero la caída de Jerusalén demostró que la soberanía de Dios siempre prevalece sobre la injusticia humana. Vi cómo aquellos que perseguían a Jeremías y conspiraban contra mí fueron destruidos en el juicio de Dios. Mientras tanto, su protección me cubrió, tal como Jeremías había profetizado. Dios es el protector de los justos, no porque seamos perfectos, sino porque confiamos en Él. Cada acto de fe, por pequeño que sea, encuentra su recompensa en el tiempo perfecto de Dios. Su justicia puede parecer tardía, pero siempre llega. ¿Cómo entiendes la justicia de Dios en tu vida diaria? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Reflexionar sobre la justicia de Dios me ayudó a renovar mi confianza en su carácter y en su promesa de nunca abandonar a sus siervos. La relación que compartí con Jeremías fue única. No éramos iguales en rango ni en llamado, pero ambos fuimos instrumentos de Dios en medio del caos. Jeremías era el profeta que hablaba con valentía la palabra de Dios, mientras que yo, un siervo extranjero, fui llamado a ser el medio para preservar su vida. Nuestra conexión no se basaba en nuestras posiciones, sino en nuestra fe compartida. A través de nuestras conversaciones, Jeremías me enseñó que incluso los más valientes sienten miedo, pero lo enfrentan al confiar en Dios. Por mi parte, mi decisión de salvarlo lo alentó a seguir proclamando la verdad con más convicción. Recuerdo una vez que Jeremías me dijo: Ebed-Melech, aunque somos diferentes, servimos al mismo Dios. Tu acto de valentía fue tan importante como mis palabras proféticas. Estas palabras me llenaron de humildad y gratitud. Aprendí que en el reino de Dios no hay tareas pequeñas, cada acto de obediencia contribuye a su propósito mayor. ¿Has encontrado una hermandad en la fe que te ha fortalecido en momentos difíciles? Deja tu testimonio en los comentarios. Mi relación con Jeremías me mostró que la verdadera hermandad no tiene que ver con títulos, sino con el compromiso mutuo de servir a Dios. Después de la caída de Jerusalén, mi vida cambió drásticamente. Ya no había una corte en la que servir ni una ciudad que proteger. Lo que quedaba era un pueblo disperso, lleno de dolor y preguntas. En medio de este caos, entendí que mi papel no había terminado. Dios todavía tenía un propósito para mí. Me convertí en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. A aquellos que habían perdido todo, les recordaba que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Mi propia supervivencia era la prueba de que su protección es real. Los que me escuchaban encontraban esperanza en mi historia, especialmente aquellos que habían quedado atrapados en la desesperación. A pesar de la destrucción y el juicio, también vi pequeños brotes de restauración. La promesa de Dios de redimir a su pueblo no había terminado, y mi vida se convirtió en un faro para los que esperaban ese día. Aunque no era un líder ni un profeta, Dios usó mi historia para inspirar fe en otros. ¿Qué significa para ti ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios?
Comparte tus reflexiones en los comentarios. Saber que mi vida podía servir como ejemplo me llenó de humildad y me recordó que cada experiencia tiene un propósito eterno. Con el tiempo, mi historia se convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras. Aunque era un extranjero, mi valentía y fe fueron registradas como un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de aquellos que confían en Él. Mi nombre, Ebed-Melech, que significa siervo del rey, adquirió un nuevo significado, un siervo no solo de un rey terrenal, sino del Rey de Reyes. Mi legado no era de riquezas ni de poder, sino de fe y justicia. Espero que aquellos que escuchan mi historia encuentren inspiración para confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Mi vida mostró que no importa cuán insignificante podamos parecer en los ojos del mundo, en las manos de Dios podemos marcar una diferencia eterna. La valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar con fe, fue la frase que marcó mi vida y que compartí con todos los que me preguntaban sobre mi historia. Espero que esta verdad inspire a otros a dar pasos de fe, sabiendo que Dios siempre está con ellos. Comparte este video si crees que nuestra fe puede inspirar a generaciones futuras. Mi legado es un recordatorio de que la fe, incluso en los momentos más oscuros, puede iluminar el camino para otros. Soy Ebed-Melech, un humilde siervo etíope que vivió en la corte de Sedequías. Mi historia es una prueba de que la fe y la valentía pueden cambiar no solo una vida, sino el destino de muchos. Cuando tomé la decisión de rescatar a Jeremías, no sabía que Dios usaría ese acto para inspirar a generaciones enteras. Dios no se fija en nuestra posición social, nuestra nacionalidad ni en nuestras habilidades. Él busca corazones dispuestos a confiar y obedecer. Mi vida es un recordatorio de que, aunque enfrentemos oposición, críticas o incluso peligro, la fidelidad de Dios nunca nos abandona. Dios me librará, fue la promesa que sostuve, y Él cumplió su palabra. Mi esperanza es que mi historia inspire a otros a confiar en el Señor, a actuar con valentía y a caminar en obediencia, sabiendo que cada acto de fe tiene un impacto eterno. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran cómo Dios puede usar a cualquiera para su gloria. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de enseñanzas y esperanza.